Buenas noches. Gusto Buenas noches, saludarlos. licenciada. Buenas noches, Nick. Buenas noches, qué gusto saludarlos. Vamos a dar inicio con nuestra clase del día de hoy. Después de varias semanitas ahí, muchas gracias. Gracias, muy amables. Gracias por las felicitaciones. Se los agradezco mucho. Muy amables. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Y pues esta sería nuestra primer clase posterior al primer parcial, en el cual pues vamos a responder un par de dudas que considero a bien poder realizar. Primero que nada, gracias Ronald. Primero que nada, pues vamos a tener presente que, gracias Madeline, ¿cuáles son las notificaciones que deben realizarse de manera personal? Cuando ustedes tenían que estar leyendo su ley del organismo judicial, su código procesal civil y mercantil y el código de trabajo, dentro de las cuales no solo en esta materia ustedes han visto el tema de las notificaciones, sino también en los cursos de teoría general del proceso, por ejemplo. ¿Qué es lo relevante acá? Que tenemos que saber que, por ejemplo, la primera notificación que nos van a realizar, es decir, si tenemos una demanda o alguien nos demanda a nosotros, la primera resolución se tiene que realizar de forma personal. La sentencia tiene que ser entregada también o notificada de forma personal. Entonces, esos son, por decirles, 2 ejemplos que ustedes pudiesen haber colocado en su examen. ¿Sí, Mirna? Perdón, licenciada, se me activó el Bueno, micrófono. está bien, no hay problema. Disculpe. No hay problema. Entonces, jóvenes, para los que el día del examen, pues algunos dijeron que estaba fácil el examen, otros que estaba difícil, pero esto es en atención a que los temas sí les fueron dados con antelación, cuáles eran los temas que iban a ser evaluados y principalmente les indiqué que tenían que saber los requisitos de la demanda. Y no solo saber cuáles son los requisitos, sino también, por supuesto, saber en el nombre o los datos generales, esos, pues nosotros iniciamos nuestra demanda con un nombre ficticio o pudiésemos colocar nuestro nombre. Entonces, esto es muy relevante e importante, jóvenes, porque nosotros no podemos esperar que se nos dé específicamente qué preguntas nos van a hacer para un examen. Considero incluso que hay cursos en los que a ustedes les dan un contenido y ustedes tienen que saber qué van a estudiar. Acá todavía se les indicó qué tenían que estudiar, ¿verdad? Porque a lo largo del semestre ustedes van aprendiendo distintos temas y no nos van a decir específicamente A, B, C, les voy a preguntar, jamás. En la universidad usted recibe su clase, usted anota si quiere, si no, no anota. Si tiene memoria fotográfica, mejor. Y en cuanto a los medios de prueba, que estaban algunos confundiéndolos con los principios. Eso no puede pasar, jóvenes. Y el hecho que a usted se le diga que tiene que estudiar una presentación no significa que precisamente la presentación le va a ser evaluada. Entonces, sí quería dejar eso claro porque no es así la forma de evaluar en ningún curso, jóvenes. Entonces, sí tenemos que prestar atención, estar en clase prestando atención. Cuando usted llega a clase, poner atención. Y si se sienta hasta atrás y no escucha, siéntese hasta adelante. ¿Verdad? Eso se los he repetido a ustedes. Entonces, sí necesito que seamos más responsables porque ustedes no están en primer año de la universidad, ¿verdad? Entonces, no esperen que sea un colegio en el que se les va a decir título A, título B, título C le va a ser evaluado. Eso no es así.
A ustedes se les ha indicado en repetidas ocasiones que tienen que estar estudiando su código de trabajo. Eso no es porque no se les vaya a impartir la clase o porque ustedes tienen que ver qué hacen solos. No es así. Los temas que se abordaron son los temas que les fueron preguntados. Absolutamente no se les preguntó nada fuera de lo común. En el tema de las notificaciones del artículo 327 de su código de trabajo están las notificaciones. Y ahí tienen ustedes un listado de cuáles son las notificaciones que se deben de realizar de forma personal. E incluso en su procesal civil y mercantil también está el listado. Entonces vayamos, por favor, jóvenes, creando ese tipo de conciencia, de prestar atención en clase, de participar. Y si algo no le queda claro, pues pregunta para que no volvamos a tener este inconveniente. Con el tema de los medios de prueba, no sé si están presentes las dos señoritas que platicamos el día del examen, que les dije en la clase, lo voy a aclarar. No sé si están para que levanten la mano, por favor. Eran dos señoritas que estaban conmigo en el salón. No sé si están presentes. Kimberly. Ajá. Ushuaia Villatoro. ¿Ustedes eran las señoritas con las que platicamos ese día? Buenas noches, licenciada, así es. Buenas noches. Ah, muy bien, perfecto. Gracias por levantar la mano. Fíjense, jóvenes, que en los medios de prueba se recuerdan ustedes que ustedes leyeron el Código Procesal Civil y Mercantil y también el tema del Código de Trabajo en cuanto a los medios de prueba. Acá sí hay que tener algo muy claro. Los documentos que se les compartieron a ustedes, que incluso recuerdo que les mencioné que era un drive y que ustedes iban a tener acceso a todos los documentos, jamás les indiqué que tenían que estudiar todos los documentos. Para empezar, ni siquiera hemos visto todo el proceso ordinario como para que yo le pida a usted que me pueda realizar un memorial planteando un recurso de apelación, porque no lo hemos visto. Eso es claro. Usted tenía que, por supuesto, por curioso, darle un clic y revisar los documentos, pero lo único que habíamos visto era la demanda. Y eso es lo que usted tenía que estudiar, no todos los documentos. Entonces, en los medios de prueba, si vamos al artículo 123, que es donde inicia la prueba, ustedes allí van a tener distintos medios de prueba, dentro de los cuales está declaración de las partes, esta declaración de testigos en el 128, dictamen de expertos, reconocimiento judicial, documentos, medios científicos de prueba y presunciones. Entonces, cuando yo le indiqué que usted colocara 5 medios de prueba, no era el contrato individual de trabajo, no eran facturas, porque todo eso, ¿a qué pertenece, Ronald? El contrato individual, las facturas o los recibos, los cheques, las copias de los cheques, ¿qué son esos? Son medios para justificar que laboro en el lugar, licenciada, pero se me fue el nombre ahorita. No. Mark, muy bien. Jaisley, muy bien. Son documentos. Es que, jóvenes, tenemos que tener claro que, por supuesto, como les indicaba las señoritas que les pregunté para hacer la memoria, obviamente cuando usted redacta la demanda, está medios de prueba y usted tiene que colocar documentos. Ese es el medio de prueba. Porque el Código Procesal Civil y Mercantil y el Código de Trabajo no le dice a usted contrato de trabajo, no le dice cheques, no le menciona recibos, cartas laborales, correos, o sí les menciona así. No, ¿verdad? Para los que puedan encender su cámara, por favor, sería genial que la encendiera. El Código de Trabajo, el Procesal Civil y Mercantil, le hace un listado de medios de prueba en el 128. Y ahí se los enlista.
Y les dije que en el ámbito laboral no tenemos declaración de las partes. Narciso, ¿cómo se llama en derecho del trabajo esa declaración de las partes? Cuando yo solicito que la contraparte... A ver, Nilsa. Confesión judicial. Muy bien. Entonces, jóvenes, sí lo vimos. Entonces, cuando yo les solicité colocar 5 medios de prueba, 3 medios de prueba, era esos que están en el 128. E incluso usted podía irse a su código de trabajo donde están los medios de prueba. No era colocar contratos de trabajo, fotocopias de cheques, no, eso no era. Porque esos pertenecen a documentos, que es el inciso, el numeral 5. Entonces, sí tenemos que estar claros en lo que nos están preguntando y lo que ustedes están anotando. Zenaida. Buenas noches, licenciada. Yo creo que en realidad tal vez de mi parte me confundí porque en la demanda decía medios de prueba y estaba todo eso. Entonces yo leí la demanda pues completa varias veces. Entonces yo pensé que usted se refería a prácticamente lo que decía la demanda, ¿verdad? Creo que ahí fue de mi parte, ahí fue la confusión. Gracias, licenciada. Exacto, pero es que nosotros cuando enlistamos los medios de prueba dijimos que nos íbamos a basar en el Código Procesal Civil y Mercantil y en el Código de Trabajo. En la demanda que ustedes tuvieron a bien revisar, podrán estar enlistados, pero esos son parte de los documentos. Usted tiene que saberse de memoria los medios de prueba. Y los medios de prueba son los del 128. Y el único que va a cambiar es la confesión judicial, porque así es como se denomina en el Código de Trabajo. Distinto es cuando usted ya va a desarrollar cada uno de esos. Por ejemplo, me preguntaba una persona cómo presentamos un video. ¿El video qué sería? A ver, Zenaida. Si yo quiero presentar un video, ¿cómo lo voy a presentar? ¿En qué, como qué medio de prueba? Como un medio de prueba de, ¿cómo le llaman? Una videograbación. Audiovisual, licenciada. Audiovisual, correcto. ¿Y cuál es el Audiovisual. fundamento legal? Ahí sí le quedó mal. No me sé el fundamento. Muy bien, busquemos. ¿Tienen sus códigos ahí? ¿Ya lo encontraron? Mirna. Licenciada, Neri. disculpe, ¿sería el artículo 192 del Código Procesal Civil y Mercantil? ¿Y qué establece? ¿Manda? ¿Y qué nos establece el epígrafe de ese 192? Aporte de medios científicos. Muy bien. Entonces, perdón, Neri, ahorita lo vamos a leer. Solo quería que hiciéramos énfasis. Es un medio científico de prueba. Ese se desprende de la categoría de medio científico de prueba. Claro que el 192, muy bien, Neri, nos establece cuáles podrán ser esos medios científicos de prueba. Pero para proponerlo, lo vamos a proponer como un medio científico de prueba. Entonces, primero tenemos que saber, y esa era una tarea que ustedes tenían que hacer. Entonces, eso me deja a mí la tarea de que cuando ustedes tengan una tarea de leer los artículos, en el siguiente periodo tenemos una prueba corta, porque entonces solo así vamos a tener el compromiso de leer el código. Porque jóvenes,
acá tenemos 1 hora y pico de estudio. En la universidad, 1 hora, porque a las 8 menos cuarto ya se están saliendo por los buses. No nos da tiempo leer artículo por artículo. Es imposible. Nos llevaríamos 2 semanas, si mucho, o 3, viendo solo los medios de prueba. Por eso se dejan tareas, para que ustedes lean en su casa. Lleguen a la universidad y realicen preguntas. Pero si no leemos, no vamos a preguntar. Y luego tenemos el parcial y en su mayoría estaba molesto por esa pregunta. Y entonces, y en los medios de prueba estaban colocando los principios. Y así no es. Los principios no se los pregunté porque esos lo saben, porque vienen ustedes trabajando de esos principios. No sé cuál es la risa que están enviando ahí, pero en los principios ustedes lo saben porque los vienen trabajando desde el derecho del trabajo sustantivo 1. Esos lo saben. Pero los medios de prueba, pues obviamente nos tienden a confundir. Entonces, para el futuro, jóvenes, tenemos que sabernos que los medios de prueba, muy bien, José Manuel, ¿cuáles son los medios de prueba? Están en el 128 y ahí están solo enlistados. Usted tenía que leer, si mal no recuerdo, del 123 al 195, que terminaban el tema de las presunciones legales y humanas. Entonces, de tarea, van a leer esos artículos porque el lunes les voy a hacer un corto para ayudarles a su nota del primer parcial. Porque hay exámenes que están en blanco, jóvenes. Y no podemos continuar así. Llegamos al segundo parcial, ya mejor no llega porque ya perdió la clase. Entonces necesitamos reforzar esos contenidos. Claudia. Buenas noches, licenciada. Perdone, fuera tan amable de repetir cuáles son los artículos que tenemos que leer. Del 123 al 195 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Tiene su código de trabajo? Vayan, por favor, en el artículo 344. Allí ustedes tienen como título en el capítulo pruebas. Allí van a tener ustedes cuáles son las pruebas en el código de trabajo. Esas son específicas. Pero como el Código Procesal Civil y Mercantil es una ley supletoria, usted tiene que leerla también. Entonces, del Código de Trabajo, usted va a leer del 344 al 357, porque esos son los artículos que abarcan el tema de la prueba. E incluso, jóvenes, hicimos una anotación en el artículo 344. Y por los que puedo ver y asienten, es porque tengo razón. Porque yo acá lo tengo anotado. Entonces, solo necesitamos reforzar ese contenido. Yo les dije desde el principio, la idea no es que usted pierda la clase o gane con 100 puntos. A mí la nota no me interesa. Yo puedo hacer ganar a los 200 estudiantes. Me es indistinto. Pero usted no va a llegar a una audiencia sin saber cuáles son los medios de prueba. Porque eso ahí sí quedaría mal. Porque si es solo de pasar los cursos, cualquiera los pasa, jóvenes. Cualquiera. Pero usted lo que le pido es que se esfuerce. No le estoy diciendo que ame el derecho del trabajo, que le encante, que se enamore, no. Pero tiene que saberlo. Porque se le van a preguntar en su privado. Entonces, vamos a hacer un repaso, jóvenes, por favor. Porque no podemos pasarnos a los temas y que usted en el examen, por ejemplo, en el segundo parcial, yo le haga preguntas de ahorita y usted tampoco sepa. O en el final le coloque una pregunta del primer parcial y tampoco sepa. Entonces, al final no estamos aprendiendo. Mi idea es que usted aprenda.
Entonces, jóvenes, para el día lunes leemos eso, tenemos un corto, usted ya sabe. El lunes que yo llegue a la clase, usted ya tiene una hoja con su nombre porque les voy a empezar a dictar unas preguntas que usted va a responder. Por favor. Ese examencito va a hacer que le aumente su nota del primer parcial. Van a ser 4 puntos netos. 4 puntos netos. Así que lea los medios de prueba y vuelva también a leer, por favor, el artículo 332, que es el que nos establece cuáles son los requisitos de la demanda. Lean también la demanda que tienen ustedes en lo que les compartí. Tienen una que es en forma oral, que es una tipo resolución, y tienen una demanda presentada por escrito. Vean las diferencias y lléguenme a preguntar el día lunes. ¿Cuál es la diferencia que ustedes ven en esa? Porque lo hablamos en clase, pero puede que se le haya escapado a usted algunos detalles que vimos de las demandas que se presentan físicas o las que usted presenta de forma oral. Entonces, también de tarea, jóvenes, por favor, léanlas. Si ustedes quieren, yo se las voy a descargar y se las voy a compartir en el Classroom separadas de todos los documentos para que usted no se pierda en ese mundo de documentos y pueda usted leerlo. Yo lo puedo hacer, pero necesito también que ustedes, pues, respondan, ¿verdad? Aquí se les puede dar todo, jóvenes, pero si no tienen el deseo, más no se puede. Entonces, para el día lunes son 4 puntos. Dependiendo cómo nos vaya en ese sentido y veamos, termino yo de calificar el parcial, porque si hay unos que están en blanco y sí me preocupa, ¿verdad? Entonces, eso sería la primera, pues es un poco de la llamada de atención, que estamos a tiempo porque es el primer parcial, pero son 30 puntos, jóvenes, no son 10 puntos. Entonces, véalo como que ahorita, pues por lo menos todavía se está jugando 70 puntos, ¿verdad? Y échele ganas porque está a tiempo. Yo sé que todos pueden, solo es cuestión de ponernos un poco más ser más conscientes. La demanda. Fíjense que acá va a ser una regla de 3 para calificar su examen, porque como solo tenían 3 preguntas y luego, ahorita les voy a decir, 2, 4, 6 y 8 requisitos de la demanda. Entonces, prácticamente eran 11, por ejemplo, 11 ítems. Esos son 11 a 30, como los que usted respondió, esa X. Una regla de 3 y esa sería su ponderación. Pero como estoy viendo muchos exámenes en los que las preguntas están en blanco, pero sí en la demanda hicieron un poco más, estoy haciendo ahí mi sondeo que tal vez sí le doy un poco más de puntos a esa parte para que pues sus notas no sean de 5 puntos, pues, ¿verdad? Entonces, todavía no me voy a adelantar a darle un punto específico, Fernanda, pero va a depender ya de cuando yo termine de revisar todos los parciales. Ahorita voy por una tercera parte más o menos. Entonces, yo les voy a ir indicando cómo vamos y si no, pues, como les había mencionado, que ustedes pues van a hacer un trabajo para el segundo parcial, que ese es fijo, pues tal vez hacemos otro, ¿verdad? Otro trabajito y vamos ahí compensando, ¿verdad? La idea pues tampoco es que todos tengan 61, pues, sino a mí lo que me interesa es que usted aprenda. Entonces, jóvenes, dicho esto, es necesario que nos enfoquemos, jóvenes, y sepamos, si no de memoria, por lo menos que sí sepamos la estructura de una demanda. Porque si usted sabe la estructura del primer escrito o el escrito inicial o la demanda, cualquier nombre de estos está bien, tenemos que saber que cuando vamos a presentar memoriales posteriores, como los que ustedes pudieron observar si ingresaron al link,
Hay memoriales en los que ya solo colocamos nuestro nombre o el nombre de la persona o del cliente, ¿verdad? O de quien nosotros asesoramos, y ya le colocamos de los datos de identificación conocidos en autos, comparezco a y empiezo a redactar mi documento. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El día lunes van a llevar, por favor, hojas de papel español. Esas que venden en la librería son unas que tienen líneas verdes o azules, si mal no estoy. En esas dos versiones creo que hay. Creo que también hay negras. O compran una y le sacan copia, no importa. Y lo que vamos a hacer es que vamos a redactar la demanda y esa les va a servir como parte también de mejorar su nota. Entonces, como van a estudiar full, pues entonces vamos a ir redactando la demanda el lunes. El lunes, nuestra salida va a ser hasta las 8, jóvenes. El que se quiere ir antes, pues no hay problema, ¿verdad? Tiene que salir. Pero ustedes ese día me tienen que dejar su examencito y la demanda. Y eso va a ser parte de los puntos que podamos recuperar del examen. Eso es lo que yo les puedo ofrecer. Pero sí necesito que vuelvan a repasar. Si usted siente que en su examen le fue súper bien, perfecto. Pero como no he terminado de calificar, usted haga su demanda, haga su examen, quien quita y pues llega a los 30 puntos, ¿verdad? Creo que tampoco está mal. Y si se pasa, pues ahí se los guardo para cualquier situación que lo necesite, ¿verdad? Si fuera 1 o 2 puntos que se pasa de los 30, por ejemplo, pues ahí se los guardo. Entonces, son las demandas, Luis. Las demandas, yo se las voy a descargar y se las voy a compartir para que ustedes tengan bien los documentos separados. Entonces, me llevan esas hojas de papel español, por favor, y allí vamos a redactar la demanda. Por supuesto que no completa, porque si no, no terminamos. Pero lo vamos a hacer al estilo del parcial, ¿verdad? Entonces ya vaya usted pensando qué va a colocar. No la puede llevar hecha. Usted la va a hacer ahí. Yo voy a pasar rubricándole las hojas que usted me va a entregar. Entonces no la puede llevar hecha. Entonces usted la va a hacer ahí junto conmigo y vamos a resolver las dudas. Por favor. Entonces tienen que tener todas sus hojitas. Si no, pues solo compran una y le sacan copia como les mencioné. Entonces, la demanda, sí tenemos que saber cuáles son los requisitos, cuáles son los medios de prueba, porque eso nos va a servir para dar continuación a nuestra clase. Entonces, hablábamos también de las medidas precautorias. A ver, Uriel, ¿se recuerda qué son esas medidas precautorias? ¿O para qué nos sirven? Buenas noches, licenciada. Yo recuerdo que son para garantizar el debido proceso del juicio. Muy bien. Solo vamos a quitar el debido proceso. Es para garantizar las resultas del proceso. Ese debido lo vamos a cambiar por las resultas. O si no queremos decir resulta, es el resultado. Por ejemplo, Narciso, ¿qué persigo yo o qué busco en una demanda laboral? Antes de que se muevan a traer agua. ¿Qué es lo que yo persigo al demandar a mi patrono, a mi expatrono? ¿Qué es lo principal? Licenciada, pues el objetivo de la demanda pues es buscar que se cumpla pues con que pues en este caso dependiendo lo que uno esté solicitando, ¿verdad? Por ejemplo, una indemnización o el pago tal vez de las vacaciones que no se le realizó en su momento. Muy bien, perfecto. A ver, José Manuel, ¿qué más? Solo que volvió a mutear su... Okay. Ahí está. Buenas noches, sí. Buenas. La restitución de algunos derechos violentados se va a determinar si eso es cierto o no por medio de esa demanda. Muy bien. Catherine Osoy, ¿qué más busco?
Buenas noches, licenciada. En la demanda lo que buscamos es hacer cumplir también nuestros derechos Muy y bien, obligaciones. muy bien. Como ustedes mencionan, lo que queremos al final es que nos paguen, ¿verdad? Lo que nos dejaron de cancelar al momento en que nos despiden o mucho antes. O, por ejemplo, si lo que yo busco es una reinstalación en mi mismo puesto, si fuera una entidad del Estado, por ejemplo, o si estoy demandando en una empresa privada porque me despiden en estado de gravidez, puedo también solicitar una reinstalación. Entonces, en este caso, voy a solicitar que me vuelvan a colocar en el mismo puesto que yo tenía. Y además, que me paguen los salarios dejados de percibir. Porque cuando yo demando, por ejemplo, a un ministerio o a la municipalidad porque me despidió y está emplazada, es decir, hay un conflicto colectivo, sí, daños y perjuicios también puede ser, ya lo había mencionado también anteriormente. Entonces, por ejemplo, esos casos se tardarán hasta 3 o 4 años. Entonces, todo el tiempo que usted estuvo sin trabajo, por decirlo de esa forma, pero con ese patrono, se lo tienen que pagar. E incluso les imponen una multa a los juzgados, a las entidades públicas y a las municipalidades, si fuera un ejemplo. No sé si en el Drive tienen un incidente, pero lo voy a verificar. Entonces, dependiendo cuál sea el juicio o qué es lo que yo estoy solicitando, así va a ser lo que me tienen que restituir. Entonces, perdón, si presento esas medidas precautorias que van a garantizarme, como dice Uriel, ese proceso, por ejemplo, si yo tengo el temor de que, por ejemplo, José Manuel sea mi expatrono y yo lo demandé y sé que él tiene cuentas con pues suficientes fondos, pero que yo sé que en cuanto a él le llegue su notificación que le van a hacer de forma como Ronald, esa notificación va a ser de forma Presencial. personal. Personal. Ajá, presencial la vamos a cambiar por personal. Entonces, lo que tengo que garantizar es que como él, yo sé que cuando reciba la demanda, esa notificación de forma personal, él lo que va a hacer es vaciar sus cuentas y vamos a tener todo el proceso y no voy a tener cómo hacer para que él me pague. Entonces yo solicito un embargo precautorio. Esas son las medidas precautorias. Entonces yo le solicito al juez que por favor le embarguen las cuentas, ¿verdad? Para garantizar las resultas de este juicio. Porque yo sé que si me tardo 2 años en que esa sentencia esté a mi favor, José Manuel ya no va a tener ninguna cuenta. O en su defecto, si es una persona, hagamos de cuenta que sea Juan Carlos Murga, que sea la persona, muy bien, arraigo, a eso iba ahorita, que sea una persona que viaja mucho al extranjero y que de repente podrá quedarse allá sin ningún temor y que nunca le van a poder notificar porque pues no va a estar en Guatemala, ¿verdad? Y como no le van a llegar a notificar a otra persona si es a él a quien yo a quien yo tengo que demandar. Entonces solicito el arraigo para que él no pueda salir de Guatemala. Y ese dura 1 año y después hay que renovarlo. Entonces con eso yo genero una presión a la persona que estoy demandando para que por lo menos se garantice que va a estar en el proceso, que se va a llevar a cabo el debido proceso, como mencionó Uriel. Para eso es lo que me sirve. Entonces, esas medidas precautorias, a ver, Margarita Mateo, ¿dónde más puedo encontrar las medidas precautorias?
En el Código Procesal Civil y Mercantil, licenciada, pero no tengo el artículo. Muy bien, vamos a buscarlo, jóvenes, por favor. 79, licenciada. ¿En cuál? En el 79. Verifiquemos. Vamos a ver. Veamos. Vamos a nuestro artículo en del Código Procesal Civil y Mercantil, dice usted. Lugar para notificar. No, pero yo estoy hablando de los temas de las medidas precautorias. En el 79 está lugares para notificar, pero eso no. Ahorita lo que estamos viendo es En el artículo 239 del Código Procesal Civil y Mercantil. Muy bien, gracias. Licenciada, ¿Qué manda? perdone, en el libro quinto del Código Procesal Civil y Mercantil, ahí tenemos las alternativas comunes, entonces ahí también podemos encontrar también lo del procesal laboral, donde ahí están los artículos del arraigo, del embargo, secuestro, intervención, todo eso también lo podemos encontrar ahí. Ajá, si nos vamos al artículo, allí estamos hablando del artículo 516. A partir de ahí, tenemos las alternativas comunes a todos los procesos y ahí vamos a tener providencias cautelares. Y luego, en el artículo 523 específicamente, vamos a encontrar el arraigo. Entonces, allí ya tenemos las medidas cautelares. Vamos a tener el arraigo, tenemos en el 526 anotación de la demanda, en el 527 tenemos el embargo, en el 528 tenemos el secuestro, en el 529 tenemos la intervención, y en el 530 tenemos las providencias de urgencia, que también se dan en laboral. Por ejemplo, en el 530 establece, fuera de los casos regulados en los artículos anteriores, que son las que mencionamos, y en otras disposiciones de este Código sobre medidas cautelares, quien tenga fundado motivo para temer que durante el tiempo necesario para hacer valer su derecho a través de los procesos se halle tal derecho amenazado por un perjuicio inminente e irreparable, puede pedir por escrito al juez las providencias de urgencia según sean las circunstancias que parezcan más idóneas para asegurar provisionalmente los efectos de la decisión sobre el fondo. Entonces, esas, Florida Almera, quien me había hablado. Sí, licenciada. Sí, bueno. Entonces, específicamente, aquí en el 523 vamos a tener también, entonces pueden ustedes colocar ahí en medidas precautorias, pueden colocar esos artículos que están de su Código Procesal Civil y Mercantil. Ahora, el 200, ¿qué me mencionaron ustedes? 239. Vamos a ver. En el 239, ahí, ese también le pueden colocar ustedes en ese párrafo que está al final del 332. Sí pueden colocar porque ahí, por ejemplo, está solo lo especial, ¿verdad? Medidas precautoras, el actor puede pedir embargo de bienes suficientes para cubrir las responsabilidades que esté sujeto al demandado, según el contrato o el juez lo decretará preventivamente. O sea, ahí nos está indicando, pues prácticamente, podríamos decir en qué momento se puede solicitar, ¿verdad? En la demanda pueden solicitarse las medidas precautorias, bastando para el efecto acreditar la necesidad de la medida. Eso está en su código de trabajo, al final del 332. El arraigo debe decretarse en todo caso con la sola solicitud y este no debe levantarse si no se acredita suficientemente a juicio del tribunal que el mandatario que ha de apersonarse se encuentra debidamente expensado para responder de las resultas del juicio. Donde está la palabra expensado,
coloque usted igual a garantizado o garantizar. Eso significa expensado. Expensado. Muy bien. En los artículos que ustedes me están diciendo del 214 y 239, esos se derivan de juicios específicos en materia civil. Está bien, los pueden colocar, pero sí me interesa que ustedes sepan que a partir del 523 ya están específicamente cuáles podrían ser las medidas precautorias que pudiéramos solicitar. No solo hay embargo de cuentas, sino también está el arraigo, el secuestro, pero regularmente en materia del trabajo, pues solicitamos esas dos, ¿verdad? El arraigo y el embargo. Las providencias de urgencia también se dan, como les mencionaba, y muchas veces son o las utilizan para solicitar algún tipo de medicamento que se les ha dejado de administrar y lo solicitan por ese lado porque es más rápido. Pero en su mayoría, si podríamos decir un 97%, pues planteamos el amparo, ¿verdad? Porque nos están violentando un derecho. Garantizado. Expensado es garantizado. Entonces, jóvenes, esas medidas precautorias también las tenemos que leer, por favor, ¿verdad? No solo saber qué es arraigo. ¿A ustedes ya les compartí un diccionario jurídico en el Classroom? ¿Ya? Ah, bueno. Sí, licenciado. Voy a ver si les puedo compartir otro para que tengan dos ahí que puedan ustedes tener, para que ustedes puedan ir colocando en un... ¿Floridalma tiene otra duda? No, licenciada, se me activó, perdón. Ah, bueno, perfecto, no hay problema. Para que ustedes puedan ir revisando si hay algún término que ustedes no comprendan, pues a la par tienen que tener su diccionario. Entonces les voy a compartir otro porque el que tienen es del de Manuel Osorio que les compartí, ¿verdad? ¿O es otro que les compartí? Es que no me recuerdo. Creo que es el de Manuel Osorio que les compartí. Entonces, para que tengan dos por lo menos y puedan ustedes ahí estar revisando. Ahora, en el 333 tenemos la demanda de forma oral o verbal. Si la demanda se interpone oralmente, el juez debe levantar acta ajustándose a las exigencias del artículo anterior. Es decir, cuando nosotros vamos a presentar nuestra demanda de forma oral, nos va a atender un oficial del juzgado. El juzgado donde presentamos las demandas es el juzgado para la admisión de demandas de trabajo y previsión social. Entonces, en este juzgado hay un oficial y entonces nosotros, por ejemplo, si somos los que vamos a demandar, llegamos allí y el oficial nos va a hacer las preguntas pertinentes de acuerdo al artículo 332. Es decir, esa acta que se va a levantar tiene que cumplir con esos requisitos también, porque es lo que nos establece el 333. Nos va a preguntar o nos va a solicitar el DPI para saber quién es la persona, gracias Ronald, quién es la persona que me está contando que lo despidieron. Le voy a preguntar su edad, su estado civil, su nacionalidad, su profesión y oficio, su vecindad y en dónde va a recibir notificaciones. Y también le voy a hacer saber que va a tener que tener un casillero electrónico, ¿verdad? Porque ahora, pues con las reformas que se han dado, pues tenemos que señalar un casillero electrónico. Le voy a preguntar cuáles son los hechos. Le voy a preguntar cuándo lo despidieron, qué salario devengaba, qué jornada o qué horario de trabajo tenía. Y como la persona que me está escuchando tiene el conocimiento,
si yo le pregunto cuál es el horario, pues voy a saber si era una jornada diurna, si era una jornada nocturna, si era una jornada mixta. Esto lo va a saber el oficial que lo está atendiendo. Es lo mismo que usted tiene que saber si, por ejemplo, yo llego a su oficina y le digo, licenciado Narciso, fíjese que me despidieron. Y si me dice en qué jornada trabajaba, y yo le voy a decir, la mayoría le responde de 8 a 5. Entonces va usted, si en ese momento no se recuerda si eso es una jornada mixta o es nocturna o es diurna, pues usted lo anota y ya posterior, cuando su cliente se vaya, pues va a revisar, ¿verdad? Ese horario a qué nos corresponde. Bueno, tal y tal. ¿De qué forma devengaba usted su salario o cómo le pagaban? Como podríamos preguntar. Si era efectivo, cheque, le hacían firmar algún recibo, cuánto le pagaban. Y entonces las personas les empiezan a contar. Es lo mismo que hacemos de forma oral. Luego le voy a preguntar a quién quiere demandar. Entonces, ¿se recuerdan el ejemplo que les mencioné del colegio? Si a mí la persona me dice, quiero demandar al director, ¿verdad? Así lo va a colocar la oficial, porque ella no puede asesorar a la persona. Pero usted, que sí puede asesorar, le va a preguntar bien. ¿A usted lo contrató el director? No, fíjese que el contrato yo me recuerdo, no tengo copia, pero recuerdo que decía el colegio tal y tal conmigo. Bueno, entonces usted ya le explica que no va a demandar al director porque entonces su caso pues no se va a garantizar porque estamos demandando a alguien que lo despiden mañana y entonces su caso pues también, ¿verdad? Porque ya no existe esa persona, pero quien lo contrató a usted fue el colegio. Con las outsourcing que vimos, lo mismo. ¿Se recuerdan de Clean Master que hablábamos? De Pollo Campero, de McDonald's, esos ejemplos, ¿se recuerdan? Es de lo mismo. Aquí vamos a contarle al oficial dónde trabajamos y para quién trabajábamos y qué hacíamos. Luego, ¿qué es lo que pide? Cuando estamos en peticiones, ¿qué es lo que pide? Y pues luego nos va a hacer firmar, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que una demanda que usted presente por escrito, pero esta va a ser de forma oral, hablada con el oficial del juzgado. Automáticamente ahí ya le dan a usted su número de caso. Ahora, en el 334, ahí tenemos la omisión de requisitos. ¿Qué va a pasar si omitimos algún requisito? Si la demanda no contiene los requisitos enumerados en el artículo 332, que usted ya se sabe de memoria, el juez de oficio debe ordenar al actor que subsane los defectos puntualizándolos en forma conveniente y mientras no se cumplan los requisitos, no se le dará trámite. Si yo redacto una demanda muy bonita, todo se entiende, pero no indico a quién estoy demandando, pues por supuesto que nos van a fijar un previo, porque podremos saber cuánto ganaba, su horario, de qué forma le pagaban, qué hacía, cuándo inició su relación laboral, cuándo terminó, por qué terminó. Pero si no colocó a quién demandó, entonces pues nos tienen que fijar un previo en el cual usted tiene que subsanar ese previo a través de un memorial. Entonces, hasta que usted no subsane, no le pueden dar trámite porque su demanda no cumple con los artículos del 332. Incluso les fijan previo por los medios de prueba, cuando no son ofrecidos de forma como lo establece el Código Procesal Civil y Mercantil, también les fijan previo. Entonces usted subsana el previo corrigiendo esa omisión de requisito o, por ejemplo, si usted plantea una demanda en la que indica que inició una relación laboral en el año 2008, por ejemplo, y en el desarrollo de sus hechos usted coloca 2018, ahí hay
un error en el año. Entonces, como no, el que está revisando su demanda no sabe si entonces entró a trabajar en el 2008 o en el 2018. Para que quede claro, le fijan un previo. Previo a darle trámite a la demanda, que el actor indique en qué o cuál es la fecha exacta del inicio de su relación laboral, puesto que en el apartado de hechos menciona el año 2008 y en las peticiones, por ejemplo, 2018. Entonces usted ya viene y subsana eso y le coloca al juzgado y le indica que usted inició la relación laboral en el 2008. Eso es como subsanamos los previos. Luego, ya en el artículo 335 tenemos el juicio verbal y el periodo conciliatorio. Aquí ya da inicio el tema de cuando ya nos señalan nuestra audiencia. ¿Sí, Ronnie? Buenas noches, licenciada. Con una consulta, con eso de Buenas subsanar, ¿se puede testar la demanda o se vuelve a realizar nuevamente con los cambios notificados por el juez? No se va a testar, sino que usted presenta un memorial y en ese memorial aclara lo que le están indicando. Como el ejemplo que les mencionaba, de que en los hechos decía 2008 y en las peticiones 2018, por ejemplo. Entonces usted en el memorial indica juzgado, el que le notificó, su número de expediente, coloca su nombre. Por ejemplo, si fuera usted la persona que demandó, Ronnie Aníbal, todos sus datos, coma de datos de identificación conocidos en autos. Comparezco o respetuosamente comparezco a, o manifiesto lo siguiente. Y entonces usted empieza su memorial. Hechos. Que fui notificado con fecha 10 de marzo del 2025. La resolución de fecha, por ejemplo, 20 de febrero de 2025, en la cual indica, previo a resolver que el actor puede copiar su previo. Por lo que comparezco a subsanar el previo indicando que. Y entonces usted ya aclara que el año correcto en el que inicié la relación laboral es, o que la fecha exacta en la que inicié la relación laboral es el 20 de febrero del 2008 y no 20 de febrero del 2018, como lo indiqué en la demanda, y así debe leerse. Y eso es lo único que le pidieron aclarar. Entonces, ahí se quedó. Luego ya se va a las peticiones, por lo que solicito, y entonces usted solicita primero que se agregue a sus antecedentes el presente memorial, que se le dé trámite y que se tenga por subsanado el previo interpuesto. Y luego de tener subsanado, en el entendido que la fecha inicial vuelve a colocar usted. La fecha en que inicié la relación laboral o que inició la relación laboral, la correcta es 20 de febrero de 2008 y no tal y tal. Y luego ya solo coloca la fecha y la firma. Y esa es la subsanación del previo. Así queda, Ronnie. Ahora, Gracias, Lick. aquí en el chat me están colocando Ronnie Monroy. ¿Dónde está Ronnie Monroy? Que no lo veo. Ya lo vi. Ronnie. Cuando decimos modificar y aclarar el apartado de pruebas, si nosotros vamos a modificar nuestra demanda, así se llama, es modificar la demanda. Distinto es subsanar un previo, porque en el previo nos van a indicar dónde omitimos o dónde cometimos un error y nosotros lo vamos a corregir. Pero si nosotros queremos modificar, por ejemplo, que olvidé que yo trabajaba para Ronald y Zenaida y solo demandé a Ronald.
Y cuando me notifican de que le dieron trámite a la demanda, ¿verdad? Digo yo, ay, Dios mío, se me olvidó que también tenía que demandar a Zenaida. Entonces, normalmente se utiliza la modificación. Ay, se quitó rápido. Y aclarar es en direcciones. También podríamos subsanar previos en la dirección de notificar al demandado. Si está, por ejemplo, incompleta, también la podemos. Porque, por ejemplo, que coloquemos toda la dirección y no coloquemos la zona a dónde van a ir a notificar. El juzgado diría, previo a darle trámite, que el actor aclare la dirección en donde se le tiene que notificar al demandado. Y entonces usted ya comparece a indicar la dirección correcta comparezca a subsanar el previo, el cual me fue notificado a través de la resolución tal y tal, y por lo tanto la dirección correcta es tal y tal. Pero como les mencionaba, si usted va a modificar, podemos modificar hasta antes o durante la primera audiencia. Y si nosotros modificamos hechos o peticiones, entonces, como nos va a modificar toda la estructura de la demanda, se tiene que suspender la audiencia si yo lo hago en ese día de la audiencia. Eso ya lo vamos a ver de aquí a la próxima semana. Pero hagamos de cuenta que usted lo va a modificar de forma escrita. Por ejemplo, si hoy me notificaran que le dieron trámite a esa demanda donde solo la planteé en contra de Ronald y se me olvidó demandar a Zenaida, pero los dos eran mis patronos, y mi audiencia es en octubre, yo redacto un memorial indicando ya al juzgado que va a conocer que comparezco a ampliar mi demanda, en el sentido que también se tenga como demandada la señora Zenaida Barrios, quien puede ser notificada en la dirección tal y tal, bajo los mismos hechos y las mismas pruebas que planteé en la primera demanda o en el primer escrito. Eso es modificar, porque yo estoy agregando a otra persona que también tiene que estar notificada previo a la audiencia. Si el día del día de la audiencia, porque yo quiero suspenderla, porque a mi abogado se le olvidó ampliarla en su momento, modificarla, pues lo va a hacer el día de la audiencia. ¿Por qué se tendría que suspender la audiencia si la otra parte amplía o modifica la demanda? ¿Por qué? Con esa respuesta vamos a terminar la clase. ¿Por qué la tendríamos que suspender? Sí lo puede hacer. Puede adjuntar fotografía del lugar. Eso no se lo exige la ley, pero sí lo puede hacer. A ver, jóvenes, ¿por qué tendríamos que suspender la audiencia? Tal vez porque no se cumplen los requisitos legales para darle trámite. Pero, ¿cuáles son esos requisitos legales? Vamos a ver, aquí me escribieron. Yo hice mi audiencia, pero no recuerdo la respuesta. Ah, bueno. Ahí vamos. Veamos. Si yo demando, si la vecindad también nos pueden fijar previos, así se lo dije. Por ejemplo, si yo demando a Gustavo, él va a llegar preparado en octubre, por ejemplo, si él es mi expatrono, él va a llegar preparado a refutar lo que él tiene en sus manos, es decir, esa demanda que ya le fue notificada. Pero si yo ese día vengo a ampliar los hechos diciendo que no, que efectivamente, o sea, dejo todos los hechos que él ya sabe, pero yo quiero ampliar porque en la demanda no consigné que también trabajaba los domingos y que me daban otro bono por trabajar domingos y que me los pagaban el último domingo de cada mes y que recibía órdenes también para realizar otras actividades. Estoy agregando información, por decirlo de cierta forma. Entonces Gustavo va preparado para refutar lo que él ya sabía, el contenido de ese escrito.
pero lo nuevo posiblemente no. No lleve ningún documento, porque cuando usted va a la audiencia tiene que llevar sus documentos. Entonces puede ser que él no esté preparado porque cuando leyó la demanda, pues él tampoco pensó en, bueno, cuando llegue voy a responder que los domingos él no trabajaba para mí, porque los domingos, pues mi empresa no funcionaba. Pero si no tengo cómo demostrarlo, ¿cómo voy a refutar lo que él me está diciendo hoy? Entonces me tienen que dar tiempo a mí, por ejemplo, en este caso sería Gustavo, darle el tiempo para que él, pues, prepare sus medios de prueba ante esos nuevos hechos. ¿Queda clara esa parte? Quien no, levante la mano. Porque ahorita ya estamos en el juicio. Licenciada, entonces yo podría presentar una excepción por demanda defectuosa en ese caso. No, porque antes de que usted plantee excepciones, él la va a ampliar. Usted podría plantear una demanda defectuosa si encuentra un defecto en la demanda o no cumple con los requisitos, lo puede hacer por escrito, incluso antes de la audiencia o en la audiencia cuando usted conteste la demanda. Pero su momento para hacerlo va a ser distinto al momento en el que yo voy a plantear esa ampliación, porque yo soy primero, por decirlo así. Después va a hablar usted. Entonces, al final no es una demanda defectuosa porque está en la ley que yo puedo ampliar o modificar mi demanda hasta el día de la audiencia. Entonces, se está cumpliendo con ese requisito. Posterior, usted me puede plantear la excepción. Eso sí, para dilatar o para que lo que usted quiera. Sí lo puede hacer. Pero no por la ampliación. ¿Zenaida? Licenciada, entonces prácticamente se suspende el juicio, digamos, hasta que la parte demandada pueda llevar sus medios de prueba. Pues no es hasta que los pueda llevar, sino que le van a señalar otra audiencia. Ajá, para que él pueda presentarlos. Exacto. Ahí mismo le van a decir, se suspende la audiencia y se señala una para tal fecha, de una vez. Ah, ok, para que él pueda defenderse, digamos. Para que él pueda defenderse sobre esa ampliación. ¿Qué hizo el demandante? ¿Qué hizo el demandante o el actor? O el actor. Gracias, licenciada. Mirna. Licenciada, buenas noches. Entonces, no, ¿cómo le quise decir yo? Ya con esto finalizamos todo el proceso, digamos, ya, no sé cómo explicarle, licenciada, se ve, fue la palabra. Pero dígalo, porque aquí no terminamos el proceso, porque el proceso, recuerde que termina con una sentencia, que es la resolución final. Aquí apenas estamos en la presentación de nuestra demanda y que nos van a señalar una audiencia. Ni siquiera hemos desarrollado la audiencia, vamos a empezar a desarrollarla. Ok, gracias, licenciada. Pero hágame su pregunta. Voy a, no sé cómo... la piensa y la escribe y el lunes me la dice. Vaya, está bien, gracias. Para que no se quede con la duda. Entonces, jóvenes, si nosotros ampliamos la demanda o la modificamos, por ejemplo, yo digo, bueno, la hice en contra de Ronald y él es el director y no, era en contra del colegio y le dieron ya trámite. Yo voy a modificar la demanda. Ahí no es ampliarla, es modificar porque yo voy a cambiar a mi demandado. Entonces yo presento un memorial indicando que mi demanda es en contra de colegio tal y tal a través de su representante legal y no contra Ronald y que a Ronald se deje fuera del caso.
Entonces, aunque a Ronald ya le hayan notificado, le van a notificar esa modificación para que él sepa que él ya no es parte del proceso y que mi demanda es en contra del colegio. Y entonces ahí ya modifiqué la demanda. Si es previo a la audiencia, por supuesto que podemos hacer. ¿Modificar es subsanar un error? No. No. Lo que pasa es de que el artículo 334 nos establece que nos van a fijar un previo, pero es el juzgado. Si yo me percato de un error y lo que yo voy a hacer es corregir el error, no es subsanar un previo. Simplemente yo estoy haciéndole saber al juez que en la demanda pues cometió un error y lo voy a aclarar. Pero el previo me lo va a fijar el juzgado. Eso es lo que tiene que tener claro usted. Si el juzgado no le fija un previo, usted no va a subsanar un previo. O sea, ¿qué va a subsanar si no le han notificado un previo? ¿Estamos en esa parte, jóvenes? ¿O todavía nos queda un poco de duda? ¿Sí que estamos claros o sí que nos queda duda? Porque hice 2 preguntas y me respondieron sí. Entonces, claro, bueno. Sí, es que le vamos a denominar en el artículo 334 subsanar previos cuando el juez, porque ahí les establece, si la demanda no contiene los requisitos enumerados en el 332, el juez de oficio debe ordenar se subsanen los defectos. Y ahí coloque usted una anotación que es a través de una resolución, un decreto denominado previo, porque así le establece la resolución. Previo a resolver o previo a admitir a trámite que el actor indique tal y tal. Entonces, cuando sea subsanar el previo es porque el juez me lo ha decretado. De lo contrario, solo estoy o aclarando o modificando o ampliando la demanda. No subsanando previos, sino tengo una notificación que contenga una resolución donde me fijen ese previo. ¿Claros con eso? Claros como el agua, pero el agua cristalina. ¿Zenaida? ¿Sandra? Sí, licenciada. Muy bien, Sandra. Sí, licenciada. Está claro. Muy bien. Bueno, entonces, jóvenes, tienen un montón de cosas por hacer para el día lunes. Así que, por favor, estudien y repasen también esos artículos 332, 333 y 334. Si lo ven muy objetivamente, no son muchos artículos, pero el contenido es relevante. Tiene que saberlo. Margarita y luego Gustavo. Licenciada, entonces, al hablar de la ampliación, usted está hablando del artículo 338 en su tercer párrafo. Y aparte sería lo del artículo 334, que ese sería si no contiene los requisitos. Exacto. Muy bien, Margarita. El 334 es el previo y el 338, el tercer párrafo, es cuando ampliamos la demanda. Así es. Muy amable. Muy bien. Y Gustavo. Sí, licenciada, disculpe, no sé si, como me conecté como unos minutos más tarde en la clase y pensé que ya se estaba despidiendo, le iba a preguntar si cuándo podríamos tener las notas. Usted entró después. Bueno, para los que entraron después, les repito. Tienen que estudiar porque el día lunes tenemos un corto para recuperar 4 puntos porque en lo que llevo de calificar hay exámenes en blanco. Entonces tienen que estudiar ahí de los artículos donde están los medios de prueba del 123 al 195 del Código Procesal Civil y Mercantil. Luego va a tener que estudiar el artículo 332 al 334 del Código de Trabajo y del 344 al 357 del Código de Trabajo. Además de eso, tienen que llevar hojas de papel español para el día lunes.
Esa es la tarea y eso es lo que vamos a hacer para poder recuperar un poco de puntos. ¿Cuándo van a estar las notas? Pues nosotros tenemos un plazo para poder subir sus notas, así que en el plazo que nos da la ley, que nos da la universidad, yo les voy a cargar sus notas. Pero para el día lunes, eso, Gustavo, por favor. Muy bien, licenciada, gracias. ¿Alguien más? La asistencia ya se las tomé aquí en línea, así que quien no entró a clases, no entró, no tiene asistencia. Entonces, jóvenes, ahí estamos, los veo el día lunes, activos 100%, toman mucho café o toman lo que tengan que tomar para estar activos en la clase de las 7 de la noche. Buenas noches, licenciada. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, licenciada. Feliz noche. licenciada. Gracias, Ligda. Feliz Y feliz cumpleaños, Ligda. Gracias. Gracias.